gracias por su asistencia. Vamos a comenzar con este conversatorio de memoria, de recuerdo, en homenaje al fallecimiento de Max Horkheimer, que sucedió hace 50 años atrás. Para ese hecho, para esa conmemoración, vamos a tenemos a HCP Mansilla, que nos va a leer un texto, y luego de la lectura del texto vamos a entrar a una especie de conversatorio, a una especie de pregunta y respuesta aquí a Felipe, porque él personalmente conoció a Max Horkheimer. Felipe, todo yo. Estimado público, esta es una especie de mini introducción a la llamada teoría crítica de la sociedad, producida por la Escuela de Frankfurt y por su fundador Max Horkheimer, de quien se recuerdan en estos días los 50 años de su fallecimiento. Él había nacido en 1895 en Stuttgart, en el sur de Alemania, hijo de un muy próspero empresario textil. Como era hijo único, él heredó para la época una gran fortuna. Estudió filosofía y ciencias sociales en Múnich, Freiburg y Frankfurt, y en 1930 fue nombrado profesor titular de filosofía en la Universidad de Frankfurt y director del Instituto de Investigaciones Sociales, que hasta hoy es el núcleo de la Escuela de Frankfurt y que sigue funcionando en esa universidad. Con el advenimiento del régimen nazi de Adolf Hitler, Horkheimer tuvo que emigrar primero a Suiza, luego a Francia y finalmente a los Estados Unidos. En 1950 regresó a Alemania y refundó el instituto con un notable éxito de público y de financiamiento. En 1951 fue elegido rector de la Universidad de Frankfurt, puesto que lo ocupó unos 2 años. En 1959 se jubiló y recién entonces empezó a publicar sus obras más conocidas. Él falleció en 1973 en la ciudad de Nuremberg, también en el sur de Alemania. El 12 de octubre de 1972 lo conocí personalmente. Lo visité en su casa de Montagnola, cerca de Lugano, en Suiza, en el cantón del Tesino, que es el cantón suizo donde se habla italiano. Fue una visita nocturna. Tuve un breve intercambio epistolar durante más o menos un año con él, y tengo un recuerdo entrañable del maestro, embellecido probablemente por la nostalgia y la distancia. Me recibió un hombre muy afectado por la edad y las enfermedades. Caminaba con extrema lentitud, estaba muy encorvado y tenía la voz desfigurada. Sufría bajo un tipo especialmente duro de reumatismo deformante. A modo de saludo me dijo: soy la sombra de otros tiempos. La relación fue muy amable desde el primer instante, porque pese a sus dolencias, Horkheimer exhibió durante toda la entrevista, que duró unas 8 horas, una extrema cortesía. A pesar de su fragilidad física, se sentía claramente la fuerza de su presencia espiritual. Lo que decía, siempre con palabras muy simples, convencía sin deslumbrar.
Como huésped yo me sentía muy cómodo y paulatinamente comprendí por qué. Entre los intelectuales del mundo cultural que he conocido, Horkheimer ha sido uno de los poquísimos que no mostraba inclinaciones egocéntricas. Parecía, en cambio, muy interesado en saber algo del interlocutor y dejaba que éste se exprese con total libertad. Me hizo muchas preguntas sobre mi ámbito de origen, mis estudios y mis planes para el futuro. Indagó además cosas muy curiosas para un hombre que estaba ya cerca de la muerte. Por ejemplo, detalles valorativos sobre las chicas berlinesas y las universitarias en general. Me dejó muy asombrado un catedrático alemán, gente muy seria, y el mismo fundador de la Escuela de Frankfurt, hablando con un desconocido como era yo sobre temas tan mundanos y con tanta familiaridad. Para mí, lo más importante ocurrió cuando me preguntó qué pensaba yo filosóficamente sobre el sentido de la vida y de la historia. Tuve que improvisar y defender unas reflexiones que me parecieron muy difíciles en torno a cuestiones muy arduas. Yo era muy joven, recién había cumplido 30 años y estaba ante una personalidad hoy totalmente olvidada, pero que en su momento tenía fama europea. El maestro estaba solo y me pidió que le ayude a preparar una pequeña merienda para nosotros dos y para el gato de la casa. Mi primera labor fue buscar al animalito por toda la vivienda. Lo encontré debajo del escritorio principal de Horkheimer, una muestra de la fidelidad del gato a su dueño. Se trataba de un gato, por suerte, muy manso. A Horkheimer le encantaban los felinos y durante todo el resto de la noche, 8 horas, tuvo al gato en sus brazos. Yo no logré encontrar el alimento especial para el gato y tuve que preparar leche azucarada con trozos de pan según las instrucciones de Horkheimer. Debo decir que el maestro y el gato me observaron siempre muy atentamente. El resultado de todo esto fue una humilde cena que yo preparé, simplemente galletas con queso y mermelada. Horkheimer me aclaró que era una persona que se mejoraba su salud espiritual y física con el paso de las horas y que por lo tanto él iba a sentirse mejor y hablar más cuando pasara la medianoche. Horkheimer me dio la impresión de una personalidad muy brillante, pero que estaba lamentablemente sometido a los avatares de la salud y la ancianidad. Entonces yo me dije, probablemente esa va a ser mi vejez, soledad y enfermedades. Él presintió mis meditaciones y me aconsejó que no piense en mí, sino en el mundo, en los pobres. Él que vivía en Montañola, en medio de los ricos del mundo. Montañola es un lugar donde vive gente jubilada y gente muy rica en el sur de Suiza. Como era un hombre nocturno, yo noté que se iba animando con el paso de las horas. Con gran trabajo me hizo visitar toda su vivienda y sobre todo su enorme biblioteca, cuyo anaquel central, que era el más fino, resguardado por un vidrio biselado, contenía sus propias obras. Aunque la casa era pequeña y no tenía absolutamente ningún adorno, ningún cuadro, ninguna obra de arte, se notaba que ahí vivía un hombre de gran creatividad intelectual. Justamente en esos días
había publicado 2 libros que luego fueron muy famosos dentro del ámbito intelectual alemán y entre los izquierdistas. Su libro El mundo administrado y luego su brillante obra La nostalgia por lo totalmente otro. Horkheimer escapaba a una caracterización sencilla, pero esto lo hacía todavía más interesante ante mis ojos. Tenía un pensamiento claro y convincente, además de muy diferenciado sobre problemas políticos del día, y se refirió a la rebelión estudiantil que había estallado poco antes en mi universidad, en Berlín, y él, eso sí, no me gustó lo que dijo. Él exclamó que esa rebelión estudiantil era teledirigida desde Moscú. De todas maneras, una buena parte de la charla se centró sobre un asunto inesperado que ha tenido una influencia naturalmente no muy clara sobre mi propia obra. Con algo de orgullo, Horkheimer me contó que desde su adolescencia había escrito un buen número de novelas y cuentos y que los estaba preparando para una publicación. Como la entrevista que yo le hacía era para una revista cultural alemana muy conocida, Frankfurter Heft, él me pidió que mencione explícitamente que él también era novelista y que él curiosamente estaba muy orgulloso de su obra literaria que todavía no había aparecido. Y los motivos de esa obra literaria eran generalmente motivos deprimentes. El mundo frío, ingrato y materialista que consigue generalmente aplastar a los espíritus, digamos, revolucionarios o simplemente a los espíritus que viven y que piensan de forma diferente. Y él es el que me animó a escribir novelas. Yo también en esos años justamente me animé a escribir 4 novelas siguiendo el consejo de Horkheimer de 100 personas que leen, que ya es una cosa muy rara, y eso me dijo en 1972, de 100 personas que leen, 90 leen solo los periódicos de actualidad, 8 leen generalmente novelas, 1% libros de autoayuda y solo menos del 1% tratados de filosofía. Por ello es que me aconsejó que vierta mis ideas filosóficas en novelas, consejo que seguí al pie de la letra, pero que en mi caso no ha dado buen resultado porque mis novelas no han sido ni bien recibidas ni bien comentadas en este ámbito. Esa es la anécdota que yo quería contar sobre Max Horkheimer, y ahora con ayuda de mi amigo Einar Rosso-Durán vamos a iniciar un breve conversatorio sobre este pensador y sus ramificaciones. Muchas gracias, Felipe. Yo quiero comenzar directamente con una serie de preguntas, que así vamos a hacerlo para imponernos. Evidente, me puedes preguntar también, no hay problema de eso, pero me gustaría comenzar con estos libros que traje. Uno de ellos, por ejemplo, es este, Espíritu crítico y nostalgia aristocrática, que en la parte, por ejemplo, del prólogo de este libro que tú inicias, hay unas reflexiones que luego se van a desarrollar más adelante en tu autobiografía. ¿Qué nos puedes comentar sobre este libro de Espíritu crítico y nostalgia aristocrática, que ya en el título causa algo de escozor? He seguido un consejo de Horkheimer. He seguido un consejo de Max Horkheimer. Él me dijo, hay que impresionar al público.
como ya en el siglo XX el público no se dejaba impresionar fácilmente, y menos en Alemania, él me dijo, hay que decirle al público lo que éste no quiere oír. Una frase también que le escuché a Carmen Paz. Y él me dijo, lo que no le gusta al público hoy es la distinción, la aristocracia, las costumbres de la antigua clase alta, el mencionar apellidos históricos. Eso odia a la gente, aunque sean capitalistas de derecha, aunque sean millonarios de ideas muy reaccionarias, odian que se les recuerde que hubo una clase, la antigua nobleza europea, que además de dinero tenía lo que generalmente se llama distinción. Entonces el libro este, que fue publicado aquí en La Paz en 1899, muy poco, y debo añadir que este libro se vendió muy mal. La editorial Sima tiene todavía cientos de ejemplares de esta obra. Ahí podríamos decir una ventaja para los que quieren encontrar el libro, que no ha, digamos, escatimado en la parte de su venta. Pero paso al otro libro, Felipe, que es Memorias Razonadas de un escritor perplejo. Habría que ponerle ahí ahora tomo 1, porque sabemos que va a venir el tomo 2 de estas Memorias Razonadas de un escritor perplejo. Libro que también se lo puede adquirir, pero me gustaría ver cuál va a ser esta relación entre el tomo 1 de tus memorias y el tomo 2, ahí para dejarnos con una primicia. No hay ninguna primicia. No hay ninguna primicia en el fondo. El primer tomo de mis memorias incluye mis primeros 40 años de vida hasta aproximadamente 1982-83. Y estos años, por razones fácilmente comprensibles por ustedes jóvenes, han sido los más interesantes de mi vida. Con sacrificio, debo decirlo, estoy terminando el segundo tomo, y digo con sacrificio porque a mi elevada edad no encuentro anécdotas que puedan divertir a un público lector. El público lector normalmente, y más hoy en día en la época de los medios masivos de comunicación y de la tendencia claramente lúdica de la mayoría de la gente joven, la gente lo que quiere es divertirse leyendo un libro. Y en la segunda mitad de la vida, los 40 años, a partir de 1982,